Ya estoy de nuevo por aquí. Bueno, ya estamos admitiendo, Esperamos. ya están entrando todos. Voy a intentar terminar brevemente, pero me queda la parte final. No, no te preocupes. Tenemos 40 minutos más Ah, bueno, y vale, la idea es, bueno, que se abra un espacio de comentarios vale, sí, y de seguro preguntas. que termino antes. Yo ya te indico cuando ya estemos todos, Vale, así no tú me indicas dejamos a cuando nadie, empiezo. así terminan de ingresar todos. De acuerdo. Un minutito. Igual no vuelven todos, porque se han aburrido mucho, ¿eh? No, lo que pasa es que tardan. Ahí está entrando Ah, ya, Carmen. ya. Voy a aprovechar para beber un momento. Muy bien. Bueno, arranquemos, Manolo. ¿Estás Voy. ahí? Listo. Bueno, como les decía, en esa misiva que Santa María envía al presidente del Consejo de Ministros del gobierno español, le dice que el monto total de la deuda, como decía, era 49 millones de pesos fuertes, que México ya había asumido y no iba a aportar ni un peso más. O sea, si para alcanzar la paz se hacía depender de excepciones pecuniarias, del pago de compensaciones, etcétera, pues que España se olvidase, pues este era un principio fijo e inalterable. Y terminaba, es preferible dejar las cosas claras desde el principio para evitar dificultades posteriores en la negociación. Manolo, discúlpame, tenés apagada la ¿Sí? cámara, me parece. ¿Sí? Perdón. Creí que le di antes, pero sí, correcto. Ahí te Ahora, vemos. Muy bien. perfecto. Gracias. Eh, Voy a intentar abrir. A esa misiva, el conde de Toreno, señor Queipo de Llano, que entonces era el presidente del gobierno de Su Majestad. Esto es un poco lioso lo de los nombres, pero ya les digo, supongo que lo sabrán mucho, que en aquellos años los presidentes del Consejo de Ministros del gobierno de España pues pasaban como por ensalmo casi de mes en mes. Era una inestabilidad política absoluta. Bien, este presidente del Consejo de Ministros le escribe al embajador de España en Londres y le dice que ha recibido una carta de Santa María, esa carta, y que éste le pide una respuesta clara y terminante. Y le dice el presidente al embajador español que, bueno, que esa misiva es más fácil responderla verbalmente, y por ello cree oportuno omitir toda contestación por escrito. Bueno, eso es una excusa, porque en realidad lo que quería era no manifestar por escrito ninguna posición del gobierno español para así no dejar constancia expresa de la misma y poder jugar de otra manera en la negociación. Así que su intención era que se desarrollase de modo oral toda la negociación hasta llegar a un acuerdo. Pero para nuestra sorpresa, eso que ocurre en junio, en el mes de agosto se convierte en una carta nueva que el presidente del Consejo de Ministros, por escrito, remite al embajador de España en Londres para que ahora sí la entregue en mano a Santa María. Esto quiere decir que en el transcurso desde junio hasta agosto, Santa María entendió que esa respuesta verbal no era suficiente. Una respuesta verbal a través del embajador de España no le era suficiente, sino que tenía que tener una respuesta por escrito y además una respuesta por escrito al más alto nivel. Y el más alto nivel era el del presidente del Consejo de Ministros. Así que Queipo realizó esa carta de respuesta a Santa María en la que le pedía que sin mayor dilación se trasladase a la corte, donde iba a ser acogido con toda consideración, se le iba a garantizar la voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo y se iban a resolver, le decía, todas las dificultades que puedan presentarse en el curso de la negociación. Porque aunque se presenten estas dificultades, añadía, nunca serán insuperables por la recta intención que presidirá las deliberaciones y por la voluntad decidida determinarlas.
Se le daban instrucciones al embajador español para que entregasen esa carta y el pasaporte para venir a España en el caso de que Santa María estuviese de acuerdo. Parece que fue así porque al mes siguiente, en septiembre, el día 26, tenemos una carta de fecha 22 en la que Santa María, como enviado extraordinario y plenipotenciario de México, se dirige al entonces presidente del Consejo de Ministros español, otro nombre, Juan Álvarez y Mendizábal, indicando a este que ya está en Madrid y que está dispuesto a empezar las negociaciones para el acuerdo de paz y reconciliación entre ambas naciones. Y le solicita al presidente que le indique la hora que estime oportuna para presentarse ante él. En esta, el gobierno español nombra una comisión asesora para las independencias que se plantea varias opciones. La primera es dejar las cosas como están y en su informe le dice al gobierno que no, que las cosas no se pueden quedar como están porque eso perjudica gravemente a los intereses de España. Y en la segunda opción que se da es efectivamente negociar con el Estado mexicano su reconocimiento, pero teniendo en cuenta que no era factible pedir ninguna compensación. Las Cortes españolas en noviembre toman cuenta de ese informe y con posterioridad se asume que a pesar de esa previsible desventaja en no recibir compensación, sin embargo hay otras ventajas políticas, comerciales, de relaciones, de gobierno que hacen favorable, que hacen necesario el acuerdo. Se remite un nuevo informe de la Comisión al gobierno en el que le dice claramente que deben aceptar, el gobierno debe aceptar las bases que le ofrece el representante americano y si no lo quiere, que tenga en cuenta que debe abandonar todo el proceso de negociación. Le indica claramente que España, con respecto a sus colonias, su realidad era que por faltar las fuerzas no tiene verdadero apoyo para la negociación. Es decir, en Román Paladino, que no tenía capacidad de presionar para mantener esa exigencia. Así que le asistiese o no a España el derecho justo a sus reclamaciones, la política internacional, como saben, desde siempre ha tenido un elemento fundamental para la exigencia de obligaciones a otro Estado, pues la capacidad propia de imponer la fuerza de los argumentos o el establecimiento de alianzas con otros países para exigirlo. Y España a esas alturas ni tenía capacidad, ni desde luego contaba con el apoyo de otras potencias para tales fines, sino más bien todo lo contrario. Se elabora un informe final por esa comisión que se llama Proyecto de Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre Su Majestad Católica y los Estados Unidos Mexicanos, que contiene un total de 8 artículos. En el artículo primero se establecía el reconocimiento por parte de la reina gobernadora de los Estados Unidos Mexicanos como soberano e independiente, renunciando a todo derecho sobre ellos. En el segundo se establecía una amnistía general para todos los americanos y españoles, sin excepción, donde se incluyen expresamente los expulsados, ausentes, desterrados, confinados, presos y ocultos, cualquiera que sea el partido que hubieran seguido desde la guerra hasta la fecha de ratificación del tratado. Se declaraba esta amnistía general como prueba del deseo de una estrecha amistad, paz y unión que de aquí en adelante debía establecerse entre ambos países. En el artículo tercero se fijaba el derecho de los españoles y mexicanos para reclamar las deudas que hubiesen contraído de buena fe. Se convenía en el artículo cuarto que a la mayor brevedad posible había que establecer un tratado de comercio y navegación sobre la base del beneficio común y con recíprocas ventajas para uno y otro país. En el quinto artículo se daba un plazo de 25 años en el que se fijaban una serie de beneficios fiscales que les ahorro ahora por falta de tiempo. El sexto artículo fijaba que los particulares de ambos países, a la hora de satisfacer los derechos sobre los frutos, efectos y mercaderías que importasen o exportasen, se tendrían en consideración como los de la nación más favorecida. En el penúltimo artículo se daba a los comerciantes y demás súbditos o ciudadanos respectivos la posibilidad de que al establecerse en el territorio de ambos países tuviesen la consideración en el ejercicio de su industria, de negocios, franquicias, etcétera, como si fueran naturales del respectivo país a los efectos tributarios correspondientes. Y finalmente
en el artículo 8 se declaraba que los Estados Unidos mexicanos, motu propio, habían reconocido las deudas contraídas por el gobierno español y sus autoridades durante la dominación hasta que cesaron de gobernar del todo en 1821, es decir, aquellos 40 y tantos millones de pesos que les comenté. A la vista de ello, Su Majestad desistiría de reclamar todo pago y resarcimiento por causa y toda responsabilidad en esta parte, quedando ambas partes contratantes libres de ese compromiso en esta materia por ahora y para lo sucesivo. El tratado se firmaría un año después de presentarse el proyecto que hemos visto, el día 28 de diciembre de 1836. Habría algunas modificaciones y sobre todo habría una cláusula secreta que se añade después de la firma en el que se impone a ambas naciones algo muy importante, la obligación de impedir en sus respectivos territorios y posesiones toda maquinación contra la seguridad interior o exterior de los dominios de la otra parte, así como toda cooperación con otra nación para idéntico fin. Por su parte, el gobierno mexicano se comprometía a respetar las posesiones ultramarinas españolas situadas cerca de su territorio, en cada alusión a Cuba y a Puerto Rico, y a impedir cualquier acto contra las mismas, alejado en el mar cualquiera que pueda hacer el mal a España. Obligación que también, ya digo, asumía España en relación a México. Se firma el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre de 1836, y desgraciadamente el 23 de abril de 1837, a la edad de 48 años, fallece en Madrid Miguel Santamaría, que no llegaría pues a ver por pocos días los trámites que iban a seguir a la aprobación y publicación definitiva del tratado. El tratado se presenta en el Congreso de México el 1 de mayo de 1837, con la obligación de hacerlo conocer a todas las instancias del país, y se le devolvería, una vez firmado, a Madrid para que fuese ratificado por la reina de España. Eso, ya digo, ocurría en mayo de 1837, pero no sería hasta noviembre de 1837 cuando España devolvería el tratado firmado. ¿Por qué ese largo periodo de tiempo? Bueno, no tenemos la razón específica, pero sí que hay una razón en el ambiente político. Era una situación de crisis, de tensión permanente, de crispación continua, la que había en la política española, que estaba más empecinada en otras cuestiones que desviaron su atención respecto a ese tratado, que, ya digo, firmaría y devolvería el 14 de noviembre. Una vez recibido en México, México hizo una nueva publicación del mismo y no sería aprobado definitivamente por el Congreso mexicano hasta el 4 de marzo de 1838, fecha en la que se puede dar por concluido el proceso de reconocimiento y establecimiento de relaciones entre el Reino de España y la República de México. Bien, eso es todo lo que tenía que contarles. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Les pedimos por favor que lo hagan a través del dispositivo que está abajo, donde está la lista de participantes, donde están los 3 puntitos, para que los podamos ver acá en la lista. Esa es la forma de hacer la pregunta. Veo que hay primero una pregunta del doctor Martiré, luego una pregunta del doctor Miguel Pino Abad, y me parece que Sandra Pérez también había levantado la mano por otro medio, después Cristian Di Rienzo, así que vamos, y Raquel. Bueno, muy bien, vamos por orden. Doctor Martiré, abra el micrófono, le pido por favor preguntas y comentarios breves. Está abierto. Muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al orador, a Manuel Torres Aguilar, por esta excelente exposición de un tema tan complejo, ¿no? Yo tuve oportunidad de ocuparme de él en este último librito que se llama La América Revolucionaria, Fernando VII y la América Revolucionaria. Así que he tenido que tocar estos temas y los veo acá expuestos de una manera excelente y muy clara. A partir de la muerte de Fernando VII, que era el gran objetor de toda política de conciliación, él, con su tosudez conocida,
quería reconquistar América hasta el día de su muerte. Una vez desaparecido, se inician estas negociaciones, que a pesar de todo lo complejas que son, fíjense ustedes que no pasa tanto tiempo. 3 años después ya prácticamente está encaminada la negociación con México y luego vendrá con las otras naciones. Así que felicitaciones, Manolo, y me alegro mucho de tenerte otra vez enfrente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Palabras que se derivan de tu cariño hacia mí. Tú eres un maestro en esa cuestión y efectivamente recuerdo haber visto ese trabajo tuyo en el que se hablaba del papel empecinado de Fernando VII. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy bien. Miguel Pino, adelante, Miguel. Me escucha bien, ¿no? Supongo, ¿no? Más o menos. Buenas tardes a todos nuevamente. Manolo, pues por supuesto, felicitarte por tu magnífica exposición. Ya me tienes bien acostumbrado a todo ello. Y, en fin, quería más que nada, más que una pregunta, una reflexión que me ha surgido al hilo de tu exposición, ¿no? Al comienzo de la misma, tú has hablado de distintas causas que podían provocar la separación de un determinado territorio, y entre ellas pues ha hablado de la debilidad del Estado originario, etc. Y en la cuestión concreta del proceso independentista mexicano respecto a España, ha hablado de la falta de sensibilidad de las autoridades españolas y más aún de las Cortes de Cádiz. La verdad es que en el año 1810 era difícil pedir sensibilidad, ¿no? Estamos hablando de un momento histórico en el que en España no está el rey, en fin, el rey se encuentra en Francia, la Junta Suprema Central fue acusada de múltiples delitos, entre ellos de corrupción, tuvo que ceder el testigo en enero al Consejo de Regencia de España-India, se vio con una multitud de trabas a la hora de cumplir su objetivo fundamental, que era la convocatoria de las Cortes. Y cuando se reúnen las Cortes, pues los mismos miembros de las Cortes, los mismos diputados, no tienen claro ni siquiera cómo van a funcionar. O sea, el caos en definitiva era absoluto y total. Entonces es muy complicado que en ese ambiente de auténtico descontrol se pueda pedir sensibilidad. Tú lo has dicho, ¿no? Los mexicanos aprovecharon esa circunstancia de debilidad y de desorden para impulsar su proceso independentista. Como te digo, más que una pregunta, yo creo que he intentado en mi intervención hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que quizás me he explicado mal entonces, ¿no? No, muchísimo menos. No, quiero decir que efectivamente ese ambiente que tú describes pues hace que la mayoría de los políticos y por supuesto toda la población pues no esté pendiente de la independencia americana. Ellos estaban en otras prioridades. Cuando me refiero a que las Cortes no son sensibles, no me estoy refiriendo a las Cortes de Cádiz, me estoy refiriendo a las Cortes posteriores. Hay que tener en cuenta que el proceso son 25 años y en esos 25 años nadie, en un principio, ni liberales ni conservadores, habían tenido la altura de mira para entender que ese proceso era irremediable y que entonces lo mejor era buscar un proyecto común. Ninguno tuvo esa sensibilidad hasta que, bueno, luego ya, después de tanto tiempo, van a traer el... Muy bien, muchas gracias, Manolo, y enhorabuena. Bueno, gracias, Manolo. Le damos la palabra a Sandra Pérez Toco, cortitos todos porque hay un montón de preguntas. Sandra, adelante. Muchas gracias. Muy interesante, doctor, Más fuerte, Sandra, no se te escucha. A ver si se escucha bien. ¿Ahí se escucha mejor? Más o menos. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, mi pregunta es muy puntual, tal vez, cuando lo escuchaba, describir todo este proceso por el cual se llega a ese reconocimiento, ¿no? Y a ese restablecimiento de las relaciones, quería saber si había tenido alguna incidencia, alguna entidad en lo que usted, en los documentos que usted encontró, aquellos decretos de expulsión de los españoles peninsulares que se habían dado en México en el 27 y en el 29, si eso
que fue objeto de mucha controversia entre los mismos políticos mexicanos en esa época, si eso tiene alguna entidad en estas negociaciones, en este periodo, como usted lo llamó, de época de ignorancia mutua. No sé si eso tiene o no alguna entidad en la documentación que usted encontró. Bueno, en la documentación que yo he manejado, directamente no, pero siempre se hace alusión a la compensación, a la recuperación de los derechos y a la amnistía general que se le da a todos, sean españoles que se han ido de México o españoles que han quedado, españoles europeos, como dicen ellos, que se han quedado en la península. Pero directamente la documentación no. De todas maneras es un tema muy interesante. Ya se ha trabajado el tema de la expulsión forzosa de españoles y del abandono que el gobierno español, que es lo que a mí me interesa, que esa es otra parte que nunca tenemos en cuenta, lo suele hacer bastante mal España, ¿no? España abandonó completamente a su administración y a sus funcionarios. Allí muchos de ellos se quedaron absolutamente perdidos, algunos se fueron a Norteamérica, como se dice en España, con una mano delante y otra detrás, y el gobierno español, pues si te he visto, no me acuerdo, que es un clásico también de nuestro gobernante. Gracias por tu pregunta. Bueno, Cristian Di Rienzo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Bueno, agradecer nuevamente a la organización y al señor Torres por esta clara exposición. Mi pregunta es bastante concisa y tiene que ver con los procesos que llevan a cabo los estados que están involucrados al momento de firmar un tratado. ¿Considera que el tipo de gobierno, es decir, la forma de dominación tanto en España como en México, favorecieron o obstaculizaron la firma del tratado, o considera que tal vez son los agentes que están involucrados, como el emisario mexicano que enviaron y que tuvo una labor muy destacada? Esa es la pregunta, no mucho más que eso. Gracias. Bueno, en cuanto a los gobiernos, está claro, es decir, del gobierno de Fernando VII, que no quería saber nada de ningún reconocimiento, ninguna negociación, como he expuesto y como ha expuesto brillantemente el profesor Martiré en el libro al que ha hecho alusión, se pasa luego a un gobierno liberal con una mayor apertura de miras, que es el que inicia la negociación. Y qué duda cabe que la formación de Santa María y de otros políticos mexicanos que se habían formado en España, que eran amigos y compañeros de los políticos liberales españoles, pues facilitó enormemente las negociaciones. De hecho, en uno de estos documentos se dice, oiga, que hemos nombrado a Santa María porque resulta que es un hombre que tiene mucha relación con todos ustedes. Y el propio secretario de Estado mexicano dice, oye, que yo que me he formado en Madrid y quiero mucho a España, ¿no? O sea, que todo esto facilita, igual que todo esto facilita el que se llegue a la solución del acuerdo, todo lo contrario impidió que se llegara a esa situación. La cerrazón de Fernando VII, hay un intento de ataque en el año 1826, me parece, por parte de una flota española a México, en fin, una serie de... En el año 26 no, en el año 24 creo que, no lo tengo citado en otro, no me acuerdo bien. O sea, toda una suerte de locura en la que se empeñaba España en que todavía era posible volver atrás, ¿no? En cuanto cambia esa mentalidad, pues bueno. Ahora, en mi opinión, demasiado tarde. Es decir, como digo ahí, había demasiada sangre, demasiados muertos y demasiado desconocimiento y mutua ignorancia que luego cuesta mucho trabajo poner en marcha. Por eso decía que el modelo anglosajón es mucho más inteligente. Ellos cuando desarrollan su proceso de emancipación en sus distintas, por supuesto la comparación, los términos de la comparación siempre es dulce, pero bueno, en este caso nos sirve, ¿no? Ellos crean una sociedad, crean un proyecto común, la Commonwealth, y usted sabe perfectamente que la reina o el rey de Gran Bretaña o la reina de Gran Bretaña ha sido jefe de Estado en Canadá, en Australia, en todos los dominios que se han ido separando. Eso para ustedes sería inconcebible, ver el cuadro de un rey español en su estado como jefe del Estado. Nunca ha pasado, ¿no? Incluso han tenido pues, relaciones comerciales magníficas y han desarrollado un proyecto que a mí, honestamente, esto es poco científico, digo, pero desde el punto de vista sentimental, pues me da envidia la capacidad diplomática que tienen los británicos que nosotros no hemos tenido. Igual que me da envidia la capacidad que han tenido de limpiar su tremenda leyenda negra, y aquí el San Benito pues nos lo han colgado siempre a los españoles, ¿no? Pues ellos han sido más inteligentes, ¿no? Gracias por su pregunta. Bueno, hay 4 preguntas más, así que ahora le doy la palabra a nuestro director, el doctor Abasolo, después María Cubo, Raquel Vicio, Carmen Loza, Ana Brisa. Así que, doctor Abasolo, dé el ejemplo
sea corto, Podría conciso. dar el ejemplo como coanfitrión para ceder el espacio a nuestros selectos y queridos miembros de la audiencia. Si queda tiempo, ahora preguntas, si no le escribo después a Manolo, pero además como tengo la posibilidad de cerrar, ahí voy a aprovechar y hacer algunas consideraciones. Gracias, Viviana. Raquel Vicio, adelante. Abrite el micrófono, Raquel, a ver. No. Adelante. ¿Se oye? Bueno, Sí, ahora estoy bien. bueno, felicitar a Manuel Torres por su excelente exposición, y yo le quería preguntar concretamente si observó durante el trienio liberal por lo menos la inquietud de comenzar un acercamiento entre, y si esa inquietud, que yo creo que por ejemplo en el caso de Buenos Aires la hubo, con una situación muy particular en Buenos Aires, se llegó a algún éxito, algún avance en alguna de las negociaciones de los otros países americanos. Bueno, todo, como decía antes el profesor Pino, toda la situación de contexto condiciona muchísimo los procesos, ¿no? Porque Sí. la situación de inestabilidad política, primero la guerra de independencia, luego la inestabilidad política, el absolutismo, el trienio liberal, todo eso va a condicionar todo el proceso. Sí. En principio, como señalé en algunas actas de corte, se ve que tanto los diputados liberales como los conservadores son bastante claros en la visión de la independencia. Sí. Luego, pues más adelante, los liberales sí que ven que, bueno, que ya eso no va a ningún sitio y que entonces es necesario abrir las negociaciones en serio. Pero al principio ninguno de los dos sectores parecía ver la realidad que se venía diciendo. Yo vi en el caso de Buenos Aires que se crea en el año 22, siendo Rivadavia ministro de Martín Rodríguez, los prolegómenos para formar una comisión, que como que hay que enviar diputados al interior, porque en ese momento no hay unidad política, sino que cada gobernador tiene su poder en cada provincia. Se nombra, por ejemplo a Zabaleta se lo nombra, pero no se llega a nada porque cuando vuelve ya llegó el 23 y cayó el gobierno liberal. Muchas gracias, muy amable. Yo creo de todas maneras que a España le costó un poco de tiempo superar el complejo de superioridad que tenía, evidentemente, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Es muy humano si queremos entenderlo así, ¿no? Hasta que se dio cuenta, oye, pues aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pero al principio, pues, ¿cómo se van a ir estos desgraciados de nosotros si nosotros somos la monarquía? ¿Dónde van estos? ¿No? Un poco, digamos, el planteamiento. Hasta que dicen, no, que se van. He deslizado en la conferencia, pero como no he tenido tiempo y tampoco, pues todos esos hitos que he ido contando, porque tengo muy presente, cuando hago este estudio histórico, la realidad española actual con Cataluña. Y nunca se pueden establecer paralelismos en la historia y espero que no se establezcan finalmente como fue la solución de todos. Pero sí que hay muchos elementos comunes entre cómo las autoridades españolas enfocaron el problema de las independencias americanas y cómo se están enfocando o se han enfocado en estos últimos años. Muy interesante, pero no he tenido tiempo de desarrollarlo. Muchas gracias. Será una cuestión de mentalidad, ¿no? Tal vez. Sí, sí. Bueno, sí. María Cubo de España, adelante, y después Carmen Loza. Hola, buenas tardes. Primero felicitar a Manuel Torres, por supuesto, me ha maravillado la exposición que ha hecho, y justamente mi pregunta o reflexión iba en la línea de lo que acababa de comentar. En un principio he hablado del debilitamiento político que había en la época en la cual surgió la independencia de México. En apenas una década se independizó México de España de 300 años de dominio español. Y hablaba de un debilitamiento político. Prácticamente la exposición que ha hecho de los factores que se daban en la época, pues a mí me estaban dando un poquito de terror oírlo, porque los estaba un poquito extrapolando a la época actual. Y por eso decía que lo que acaba de comentar lo estaba trayendo a la época nuestra, a un señor que tenemos por ahí huido de la justicia en Waterloo, al debilitamiento político que yo entiendo que tenemos un poquito en el gobierno central
incluso lo tenemos ninguneando a nuestro rey y cuestionando un poquito la monarquía actual. Entonces, se sientan incluso a negociar, no sé si estará Manuel Torres de acuerdo conmigo, con un gobierno autonómico, tratándolo de tú a tú como si fuera un gobierno de un Estado a nivel de España. Entonces, la pregunta que yo le haría a Manuel Torres, él, como estudioso de la materia, como una persona que ha tratado el tema del independentismo a fondo, como veo que lo ha hecho, en su opinión, ¿cree que los factores que se dieron en la época de la independencia de México sobre España se correría el riesgo de, viendo todo lo que está surgiendo aquí en España actualmente, llegaríamos a una situación semejante a la que ocurrió en la época de, evidentemente no podríamos llegar a una guerra, eso está claro, o quiero pensar que no, eso sí que me daría mucho miedo, no llegar a las manos, pero ¿podría darse el caso de que España se rompiera por esa parte? Bueno, la pregunta es complicada, ¿no? Si miramos un poco hacia atrás, cuando se produce la independencia de Cuba a finales del siglo XIX, en la prensa que comenta, alguna de la prensa que comenta este tema ya en el año 1898, casi al final del proceso, se empieza a decir, cuidado con Cataluña, cuidado con las provincias vascongadas, incluso cuidado con el regionalismo gallego. Estoy hablando del año 1898. Yo no tengo la respuesta, ahora sí tengo una respuesta muy clara. Si tú coges cada uno de los hitos que yo he ido señalando, que marcan los procesos de secesión, todos y cada uno de ellos se han ido cumpliendo de momento en el caso de Cataluña. Primero, el momento de debilidad, es una crisis económica tremenda que hay en España, bueno, España en todo el mundo, que debilita a las instituciones, movimientos contra el gobierno, etcétera, se aprovecha. Segundo, se acusa al gobierno español de todos los males que hay en Cataluña y que, claro, si ellos fueran independientes, pues sería un país maravilloso, la Arcadia que decía antes. Tercero, si nosotros gestionamos nuestros recursos que ahora nos roba España, pues lo haríamos maravillosamente bien. Cuarto, o quinto, ¿no reconoce nadie a Cataluña? Bueno, quieto y parado, quieto y parado. O sea, es distinta la situación, aunque parecida en algunos términos. Rusia, como sabemos, a través de otra parte que me interesa mucho, otra parte más moderna que la historia del derecho, bueno, a través de las redes de comunicación, de internet, etcétera, ha intoxicado completamente el tema, exagerando muchas de las cuestiones de lo que pasó en Cataluña, difundiendo noticias falsas, etcétera, que ha ido generando un estado de opinión favorable. Bueno, la actitud de Bélgica, por ejemplo, ¿no? La actitud de otros sectores. Es decir, al final, no, pero es que la Unión Europea nos defiende, nos apoya. Bueno, vamos a ver luego cuando se produzca. A Rusia le interesa, obviamente, por eso hablaba de un interés comercial o el interés del debilitamiento. Aquí, en el caso concreto de Rusia, y voy a terminar porque el salto ha sido muy largo, muy alto, a Rusia, ¿por qué le interesa, por ejemplo, apoyar el independentismo catalán? Porque supone fracturar a uno de los estados más grandes, el cuarto estado más grande dentro de la Unión Europea, y abrir el melón de los procesos independentistas en la Unión Europea, porque no olvidemos que dentro de Europa hay otros territorios que tienen también esa voluntad independentista. Por lo tanto, como decía, uno de los hitos, o mejorar las relaciones comerciales, aprovecharse de la situación, que también, claro, lógicamente, pues el que reconoce, dice, oye, que yo te he reconocido, quiero que tengas mejor relación conmigo, o bien debilitar al actor internacional. En este caso, España, pero España no es porque sea muy importante, sino abrir el melón a través de España para que el conjunto de Europa se debilitara. O sea, si la pregunta es, ¿se cumplen esos hitos? La respuesta es sí. ¿Se producirá al final? Espero. ¿La torpeza de nuestros políticos, se me ha olvidado decirlo? Pues también, de uno y de otro. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos y hay 2 preguntas. Rápida, cortita, Carmen Loza, Ana y la despedida de Ezequiel Abasolo. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Manuel, por una magnífica conferencia y porque nos permite abrir ese debate que estás ahora mismo hablando sobre la actualidad española. Yo iba a preguntarte sobre eso, pero ya has contestado. Me gustaría cambiar otra vez y volver al proceso de negociación del Tratado de España y México. Tú nos has hablado de
difícil situación que estaba en España hasta que, bueno, está el gobierno de Martínez de la Rosa. En México, en ese momento, empieza también el gobierno de Fariñas. Y entonces yo creo, no sé si tú lo relacionas así, que ambos gobiernos, la primera República Federal Mexicana, mucho más estable que lo que había sido hasta ese momento el gobierno mexicano, también contribuye mucho a tender los puentes. No solo porque se conocían, no solo porque eran compañeros de formación, sino también porque la ideología de ambos gobiernos se acercaba bastante más que lo que había sido el imperio, por supuesto, de Iturbide, y más que los primeros momentos de la revolución. Y también me gustaría saber tu opinión acerca, tú has hablado de los intereses comerciales de los mexicanos, de la élite burguesa mexicana, ya no criolla, pero ya mexicana. ¿Tú crees que influyeron para que esa negociación se atrasara? Bueno, empiezo por el final. Sí, y de hecho, no todo, un sector, y de hecho, en el documento que se manda por el secretario de Estado, quiero recordar ahora, se dice, cuidado, vamos a hacerlo rápido, que hay un movimiento interno de un partido que pretende, un partido y un grupo de empresarios que pretenden dinamitar esto. En cuanto a lo que decía del gobierno liberal, efectivamente, la afinidad política favorece bastante esa relación, ¿no? Se habla de amistad, se habla de compañeros, se habla de que se han formado, cosa que no ocurría con Fernando VII y su gobierno. Muchas gracias, Carmen, me alegro de verte. Muchísimas gracias a ti y enhorabuena de nuevo. Ana Brisa, no podía dejar de hablar de México, vamos. Claro, yo solamente, bueno, felicitar al doctor Torres y, bueno, sí, por alusiones, yo es que me sentía obligada a participar porque normalmente es un periodo, el posterior a la independencia, en el que en México, y esto es lo que yo quería comentar, normalmente no se habla. Normalmente, obviamente, nos enfocamos en todo el proceso que implicaba la búsqueda de independencia, sobre todo a través del factor económico, donde buscar recursos, porque a México con España le pasó como al chico adolescente que se sale de su casa peleado con sus padres y que entonces no voltea, pero que cuando llega a la esquina se da cuenta que no tiene ni un peso, que no tiene ni un duro y que entonces necesita voltear a ver a la tía, a un amigo o alguien que le dé cobijo esa noche y un dinero para empezar, ¿no? Eso fue lo que le pasó a México. Entonces, había que buscar los recursos económicos y además esta búsqueda de identidad. Y normalmente este periodo, visto desde la óptica española, prácticamente no se habla de ello y me encantó justo por eso, y que en buena medida también explica esta situación, porque creo que los pueblos tienen la memoria muy corta, pero los rencores muy largos. Y creo que como pueblo no hemos superado ese periodo. Era una reflexión en voz alta y estamos por terminar, así que devuelvo la palabra al doctor Torres. El ejemplo que has puesto del adolescente es clarísimo, es exactamente así, pero bueno, me alegro que toda esta situación ya con el tiempo la hemos ido superando, ¿no? Y me alegra que una mexicana haya intervenido en el tema, por alusiones. No podía no hacerlo. Muchas gracias. Bueno, Manolo, yo te saludo, te agradezco mucho y cierra el doctor Abasolo. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a ser casi telegráfico, pero primero, por supuesto, agradecer el planteo sugerente, el profesionalismo, la calidad intelectual y humana de el doctor Manuel Torres Aguilar, nuestro Manolo. Así que, bueno, sí, lo de Manuel es porque el libro de familia lo dice, pero aquí Manolo. Bueno, y hay que agradecerle también a miembros del instituto que están acá por primera vez, un flamante miembro del instituto, el doctor Ricardo Jürgens, también Patricio López, que se ha sumado, y todos los amigos y toda la gente que viene aquí. Y yo pensaba varias cosas que son para compartir, pero me quedó mucho esto de demasiado tarde y demasiado ignorante. ¿Qué es lo que habrá pasado en esa magnífica clase dirigente de la monarquía de finales del 18, que a mí me parece que es interesante pensar en la mercantilización de la política española? Y este es un tema con el que cerraría, porque hay varias cosas, yo después te voy a escribir unas impresiones, y creo que otra vez estamos en la posibilidad de construir enfoques comparados. Muchas gracias por participar a todos.